A partir de este momento, empezamos a transitar los caminos del INTA. En su 12ª temporada, una vuelta por el INTA, por las radios de SRT Media. Bienvenidos y bienvenidas a Una Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, acá en los SRT, en nuestra casa. En este domingo 26 de octubre, programa 29 de esta 12ª temporada. Le doy la bienvenida a mi compañero, mi coequiper, Pablo Tato Mazzini. ¿Cómo andás, Tato? Hola, Fabri, ¿cómo andás? Acá estamos en este domingo tan especial donde la vida nos devuelve la oportunidad de hacer las cosas bien, ¿no? ¿Has podido ir ya a sufragar? Voy en un ratito. Salimos de acá, busco a mi hermano y nos vamos a sufragar, así es. Bien, bueno, un buen día para conectarse con la verdad de las cosas, no con las palabras, ¿no? Decía un amigo que las elecciones son un momento que debe ser egoísta. Debe ser realmente pensado para uno, para que realmente el candidato que gane sea el que a más gente represente y sin comerse las conversaciones, ir a los hechos, a las cosas que sabemos y desde lo concreto, honestamente, votar lo que a cada uno le parezca mejor. Así es, celebramos nuevamente estar en democracia, poder sufragar. Recordamos que en la puesta en el aire está Lucas Escarafía, hoy no nos están acompañando ni Mariano Britos, ni Soledad Winter, ni Lucas Vial, así que les mandamos un gran abrazo. Tenemos sorteos hoy también, sorteamos un nuevo vino, se trata de un vino Cavas de INTA. Para hacer este vino se utilizaron cepas de una selección clonal de Malbec, técnicas de maceración y levaduras autóctonas probadas en la planta piloto de vinos del INTA en Mendoza. Y probada por varios de nuestros oyentes que ya le han dado el visto bueno. Así es. Nuestros oyentes han comentado que es un gran vino. Yo hasta el momento no lo probé, así que espero tener pronto la posibilidad de hacerlo. Eso para que vean que somos muy transparentes en nuestros sorteos. Así es. ¿Te parece que empecemos con los temas? Sí, cómo no. Bueno, hoy tenemos un programa bastante nutrido, donde en una primera nota vamos a hablar con investigadores de INTA que van a estar presentes en el 4º Congreso Mundial de Alfalfa, que se desarrollará del día 3 al 6 de noviembre en la localidad de Reims, Francia. Y tenemos el testimonio de una investigadora que va a participar del evento, como han participado ya otros técnicos en estos eventos internacionales. Así es. El tercer bloque va a estar, va a tratar en torno a lo que es la camelina, que dicen que es la materia prima para el biocombustible del futuro, que se utiliza para el combustible sostenible de aviones, y que es una alternativa clave para descarbonizar el transporte aéreo global. Para esto vamos a hablar con un especialista de INTA y con un dueño de un campo donde INTA viene haciendo el análisis o la medición de huella de carbono de este cultivo. Excelente y muy novedoso ese tema, habida cuenta de que el transporte aéreo es mirado mundialmente como una de las fuentes de quema de carbono más grande que tenemos, ¿no? Entonces es un punto que si pudiéramos corregir tendría un alto impacto global. Después vamos a hablar de herbicidas, contame un poco. Sí, vamos a hablar de herbicidas, pero específicamente de los que corresponden a esta etapa del año. Le contamos a la audiencia que los herbicidas tienen como distintos momentos de aplicación y eso nos hace armar distintas estrategias, ¿no? Y para esto, para hablar de los que corresponden en este momento, que se llaman preemergentes, vamos a hablar con un especialista de INTA, Manfredi, sobre eso, para tratar de develar cuál es la importancia, qué condiciones de suelo y de humedad son necesarias para que tenga una buena eficacia y también cuáles son los errores frecuentes que se suelen cometer cuando utilizamos herbicidas preemergentes. Perfecto. También vamos a tener la habitual columna mensual de la alarma de plagas de la experimental de Marco Juárez. Y si entra L100, el lúpulo al vacío y en lingotes de 100 gramos. El INTA-SIAP diseñaron una alternativa de bajo costo para la comercialización y conservación del lúpulo, orientada a que los productores de pequeña escala puedan aumentar la oferta nacional. Mirá qué interesante, ahora que está tan artesanal la producción de cervezas. Una vuelta por el INTA, ciencia y tecnología en el aire. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media.
Volvemos en una vuelta por el INTA. En la apertura, Tato, contabas que del 3 al 6 de noviembre se desarrollará en Reims, Francia, el 4º Congreso Mundial de Alfalfa, que es un evento que reúne a científicos, agricultores, estudiantes y empresas del sector para debatir sobre los avances y desafíos relacionados al cultivo. De este evento participarán investigadores de INTA a nivel nacional y particularmente algunos de la experimental de Manfredi, y para esto estuvimos hablando con Valeria Arolfo, que es investigadora de la experimental y una de las participantes del evento. Del 3 al 6 de noviembre, el equipo de mejoramiento genético de alfalfa de INTA Manfredi estaremos en Reims, Francia, para participar del 4º Congreso Mundial de Alfalfa. Este evento internacional es una oportunidad única para compartir conocimientos y experiencias con expertos de todo el mundo sobre este cultivo tan importante. Ya van 4 ediciones del Congreso. Las anteriores tuvieron lugar en China, en la ciudad de Córdoba y en Estados Unidos. Este año el lema es To Get Back to Planetary Boundaries, o para volver a los límites planetarios, enfocándose en la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Estamos orgullosos de ser coorganizadores y aportar un miembro al comité científico. Además, otros científicos investigadores de INTA presentarán sus investigaciones, como la doctora Carolina Álvarez de INTA Manfredi, la doctora Gabriela Soto del Instituto de Genética en Castelar, Mónica Cornacchioni de la experimental Santiago del Estero, Andrea Tomás de la experimental Rafaela, Darío Morris de Coronel Suárez, Nicolás Ayub también del Instituto de Genética, sumado al equipo de mejoramiento de Manfredi, Ariel Odorisi, Antonella Scarpone Gómez y yo, Valeria Arolfo. La organización del Congreso está a cargo del CIDE, que es la organización europea que agrupa a las federaciones nacionales de forrajes deshidratados. Estoy segura que será una experiencia enriquecedora y una oportunidad para fortalecer la cooperación científica y promover innovaciones para la sustentabilidad y la productividad del cultivo de alfalfa a nivel global. Así pasaba Valeria Arolfo, investigadora y una de las participantes de este gran evento. Es destacable, Fabri, cómo los que van a integrar la comisión vienen de todas las latitudes de nuestro país. Y esto da cuenta del cultivo de la alfalfa, que le contamos a nuestra audiencia, es la base proteica de la ganadería, principalmente de la bovina, ya sea por pastoreo directo o porque permite enificar, hacer reservas. A nivel mundial es un importantísimo recurso para lo que termina siendo la alimentación humana, porque en definitiva es alimentar proteicamente a los animales rumiantes para luego obtener proteína para la alimentación humana. Y la importancia de que el conocimiento que se genera desde nuestro instituto, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, participe y forme parte de estos congresos y de estas comisiones técnicas con tanto conocimiento. Sí, debemos mencionar que los equipos técnicos de Manfredi han liderado en otras ocasiones estos congresos mundiales. O sea, el INTA de Manfredi es reconocido a nivel mundial por su excelencia en lo que hace a desarrollos de alfalfa. Y de lo que respecta a alfalfa, nos vamos a meter en los herbicidas preemergentes. ¿Querés contarnos un poco, Tato? Bueno, como introducción, le decíamos cuando empezamos que para la producción siempre hace falta echar mano a herramientas, ya sea físicas o químicas. Todas tienen pro y contra. Cuando labrábamos el suelo, eliminábamos las malezas de esa forma, pero teníamos terribles consecuencias a nivel de materia orgánica de suelo, estructura, dinámica, pérdida de suelos. Eso nos fue llevando a la siembra directa, que es un método que deja en manos del control químico a las malezas. Y para esto hay distintas estrategias que hacen el manejo integrado de las malezas. Maleza es toda planta que está fuera de momento y lugar, porque si tengo en medio de la soja una planta de maíz, se comporta como si fuera una maleza y viceversa, ¿se entiende? En definitiva, para el control de estas plantas, los puedo controlar tanto antes de que germinen las semillas, inhibiéndolas de forma selectiva y distintos momentos. Así que como introducción dejo esto y vamos a escuchar qué
¿Qué nos cuenta el investigador de Manfredi, el ingeniero Diego Gustarros, que es especialista en manejo de malezas de la experimental de INTA Manfredi? El uso de herbicidas preemergentes es fundamental hoy en los planteos de siembra directa, ya que la alta presión de selección que hemos ejercido con glifosato, las plantas evolucionaron resistencia a este herbicida y hoy se están usando mucho graminicidas. Entonces, para reducir la presión de selección con graminicidas, es necesario usar herbicidas preemergentes y en todo caso, sobre las pocas plantas que se escapen o cuando se termine la residualidad de los preemergentes, recién ahí a utilizar los graminicidas o otros productos para controlar los escapes. También lo mismo para otras especies como yuyo colorado, que son típicas en la zona, que ya han generado resistencia, los herbicidas residuales. Otro aporte de los herbicidas residuales es mantener los lotes mucho más limpios, por lo tanto vamos a tener más tiempo para ingresar a los lotes con malezas chicas y con menos cantidad de malezas. Cuando no usamos herbicidas residuales, por ahí con las condiciones de viento y demás, se nos empiezan a ir las malezas de tamaño, ya se complica el control. Hay lotes que por ahí tenemos muchas malezas grandes y ya los herbicidas postemergentes no andan igual que cuando son chicas. Así que, bueno, es fundamental usar estos herbicidas residuales. Respecto de las condiciones que tiene que tener el suelo a la hora del momento de aplicar un herbicida residual, y sería fundamental aplicarlo más cerca de una lluvia, siempre aplicándolo antes de la lluvia y no después. Lo más probable es que no nos ande bien porque va a haber nacimiento de malezas con esa lluvia y no se va a incorporar el producto, por lo tanto va a quedar arriba el rastrojo y es poco lo que va a llegar al suelo. Eso creo que es uno de los errores más grandes que se cometen, de aplicar posterior a una lluvia y no antes. Respecto de la importancia de la textura y la materia orgánica, cómo afectan los herbicidas preemergentes, bueno, eso hay que fijarse en los marbetes, generalmente en suelos más pobres, con mucha arena, por ejemplo 50% de arena, y pobres en materia orgánica, por ejemplo 1,5% de materia orgánica, se suelen utilizar dosis más bajas, porque lo que queda en solución es un porcentaje más alto de lo que uno aplica que en suelos que tienen más materia orgánica. Entonces, aplicando una dosis más baja, lo que queda para el control en el suelo, en la solución, es mayor. Por ahí en esos suelos, el problema que puede tener con poca materia orgánica y mucha arena es la lixiviación, el lavado de productos que tienen una alta solubilidad o baja absorción a los coloides del suelo. Entonces, bueno, ahí generalmente los técnicos suelen usar algunos productos que se adhieren más al suelo y que no se lavan tan fácil para mantener una buena residualidad. Esta es una muy buena época para aplicar herbicidas residuales, sobre todo en lotes que los vamos a destinar a maíz tardío, porque ya estamos justo en condiciones de hacer la aplicación de los herbicidas postemergentes para yuyo colorado, gramíneas, y a eso le podemos sumar los herbicidas residuales, como dije, previo a una lluvia, para que se incorporen, y en general podemos seleccionar productos. Hemos visto que tanto para colorado como para gramínea nos permiten pasar entre 30 y 45 días bastante limpios para hacer la siguiente aplicación de herbicidas residuales previo a la siembra de maíz allá a principios de diciembre. Sí, probablemente, obviamente, si tenemos en el lote malezas perennes como suelo de Alepo, es probable que entre una aplicación y otra haya que hacer algún graminicida, pero no tendremos que hacer ninguna aplicación para controlar en ese periodo de barbecho corto para colorado ni para gramíneas anuales. Así pasaba Diego Gustarro, investigador y especialista en malezas de la experimental de Manfredi. Bueno, le contamos a nuestra audiencia que Diego nos planteó en distintos momentos esto de la materia orgánica del suelo. La materia orgánica del suelo es un indicador de la salud del suelo, por un lado. Y por otro lado, el suelo es un organismo vivo y cuando uno le aplica un herbicida, dura un tiempo y luego lo termina eliminando, ¿no? Lo degrada. Y es la materia orgánica un indicador bastante bueno de la capacidad de este suelo de degradar rápido o no. Entonces, cada productor va a tener que, conociendo su suelo, decir cuál es la dosis de herbicida a aplicar de acuerdo al periodo de libre maleza que está esperando obtener de este herbicida residual. Muy claro, Tato. Recuerden que si quieren contactarse con nosotros, mandarnos un mensaje contándonos qué están haciendo en este domingo, el número, la vía telefónica es 3572-528693 o ingresando a nuestro Facebook a Una Vuelta por el INTA. Tenemos algunos saluditos de oyentes. Buen día, me anoto por los sorteos, soy Eugenia Catalano. Hola, buen día, escuchando como siempre que puedo. Me encantó el tema que se tocó la semana pasada, que fue sobre polinización. Participo por el sorteo del vino. Y buenos días, feliz domingo, participo por el vino, dejo mis datos, Natalia Arévalo. Recordamos que al final del programa se va a estar yendo, vamos a estar sorteando
nuevamente un vino denominado Cava Cinta, realizado en INTA Mendoza. Tenemos algo de agenda para esta semana. El 28, 29 y 30 en Córdoba se realizará la jornada Producción de Alimentos Saludables y Sostenibles, organizado por la Agencia de Extensión. El 29 a las 9 de la mañana en Villa María se va a hacer el 8º encuentro de perfiles sensoriales de los quesos, organizado por la Agencia de Villa María. Y el 30 en Belleville se realizará una reunión técnica sobre la red de ensayos de variedades de trigo del INTA Marco Juárez, organizadas por INTA Belleville. Estos son algunas de las capacitaciones que se van a estar realizando o que está organizando INTA, ya sea las agencias de extensión o las experimentales. Y recordemos que si quieren más info sobre esto pueden contactarnos al 3572-528693. Gira una vuelta por el INTA. Conversaciones entre el campo y la ciudad. Ciencia y tecnología desde los territorios. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Tercer bloque de una vuelta por el INTA. En la apertura contábamos que íbamos a hablar o que íbamos a tener un bloque destinado a lo que es el cultivo de camelina. La camelina es la materia prima para el combustible del futuro, específicamente para el combustible sostenible de aviación. Esta oleaginosa está ganando terreno en Argentina gracias a su bajo requerimiento hídrico, su tolerancia a heladas y excelente comportamiento frente a plagas y enfermedades. Desde INTA se midió la huella de carbón de este cultivo en un campo ubicado en la zona de Colonia Cocha, cercano a la experimental de Manfredi. Para eso estuvimos hablando con Ezequiel Bigatón, que es ingeniero agrónomo, productor agropecuario y dueño del campo donde se realizó el análisis. Estamos ubicados en Colonia Cocha, estamos al sur de la localidad de Laguna Larga, también muy cerquita de la experimental de INTA Manfredi. Estamos situados sobre un lote de camelina de unas 130 hectáreas, que representa aproximadamente el 10% de la superficie cultivada de nuestro sistema. Normalmente producimos soja y maíz como cultivos base de verano. Sobre esos cultivos de maíz siempre se hacen cultivos de cobertura, es decir, los lotes durante el invierno quedan completamente cubiertos, y creo que la camelina vino a ocupar un lugar en nuestro sistema en los lotes que salen de soja, digamos, y van hacia un próximo maíz a cubrir ese bache que queda en el invierno. Comenzamos el año pasado, teníamos la idea de a los lotes de soja mantener el suelo verde, mantener el suelo cubierto por una cuestión de evitar el movimiento de rastrojo y a su vez sostener la vida en el suelo, sobre todo la vida microbiana. Empezamos a pensar qué se podía hacer en función del agua disponible, que es un recurso que escasea en esta zona. En este segundo año que empezamos a trabajar con la gente de Luis Dreyfus y Camelina Company, veníamos también trabajando con Bayer a través de los programas como en el caso de Fieldview, y también estábamos en el proceso de cálculo de la huella de carbono del cultivo de soja. Allí fue cuando parte de Bayer me contacta con Rodolfo y surgió esta interacción, esta posibilidad de evaluar el impacto del cultivo de camelina en la zona. Nosotros ya venimos pensando en cómo trabajar el suelo de una manera distinta a lo que lo veníamos haciendo, particularmente, por ejemplo, en este campo está sistematizado, tenemos todo un sistema de control de los flujos o los excedentes de agua a través de curvas de nivel. Nuestro objetivo principal es intentar incrementar el contenido de carbono orgánico en el suelo o intentar mejorar esa estructura química, física y microbiológica del suelo, y una de las claves es la introducción de cultivos que te garanticen o sostengan la vida a lo largo del año en ese suelo. Creo que en nuestro segundo año de experiencia en el cultivo de camelina, los factores claves a tener en cuenta: realizar una siembra de calidad. Creo que, a pesar de, como hablábamos, un cultivo que permite competir con malezas, que uno lo piensa más como un cultivo de servicio pero cosechable, creo que la siembra se debería realizar como un cultivo de maíz, porque es clave la emergencia de todas las plantas que nosotros colocamos. Después el seguimiento es muy fácil, no se realizan aplicaciones durante el ciclo. Y otro factor clave a tener en cuenta es al momento de la cosecha, la regulación de la cosechadora en sí, para evitar pérdidas y garantizar la calidad del cultivo al momento de la cosecha. Así pasaba el ingeniero agrónomo Ezequiel Bigatón, que es productor agropecuario, dueño del campo que vienen realizando la producción o el cultivo de camelina, donde investigadores de INTA realizaron el análisis de la huella de carbono en camelina. Sí, fíjate cómo destacó el tema de la vida del suelo, ¿no? Es un cultivo que entra en el invierno,
que para nuestra zona es el momento de menos disponibilidad de agua, pero todavía tenemos una cantidad de agua y este cultivo se destaca por su eficiencia en el uso del agua. Entonces, cuando a veces estamos pensando en un cultivo simplemente de servicios, que nos va a ahorrar quizás alguna aplicación o algún control de maleza, acá estamos pensando en un cultivo completo, o sea, lo siembro con toda la tecnología para garantizar ese nacimiento que nos planteaba recién el técnico y llegar a un resultado de cosecha, en un espacio en donde no interfiere con los cultivos de verano, que son nuestra principal fuente económica. Siguiendo con el tema de Camelina, contábamos que la nota central iba a girar en torno a esto también. Para ello nos contactaremos, estaremos hablando con Rodolfo Bongiovanni. Rodolfo es especialista en análisis de ciclo de vida y huellas ambientales de INTA y coordina el proyecto Diseño y Desarrollo de Sistemas Sostenibles. Rodolfo, ¿cómo andás? Buen día, acá Fabricio y Tato te saludan. Hola Fabricio, hola Tato, buen día, ¿cómo están? Todo bien, por suerte. Hace un rato escuchábamos un testimonio de Ezequiel Bigatón, dueño del campo donde están haciendo el análisis. Y bueno, te queríamos preguntar un poco qué motivó al INTA y al INTI a desarrollar un calculador específico de lo que es la huella de carbono para Camelina y por qué es tan relevante para el futuro del combustible sostenible en lo que respecta a la aviación. Bueno, en primer lugar a Bayer le interesa este desarrollo del calculador de huella de carbono porque representa una oportunidad concreta para la estrategia que tienen ellos de agricultura regenerativa y la de carbono inteligente. Están alineadas estas estrategias con un objetivo que tiene Bayer que se llama Procarbono, que promueve la descarbonización de la agricultura. Entonces en Argentina hicieron una alianza con Luis Dreyfus y con Camelina Company para impulsar esta siembra de este cultivo, una especie que brinda estos servicios ecosistémicos, y que tiene un atractivo también comercial, ¿no? Porque tiene un ingreso adicional para el productor en épocas en las cuales el suelo estaría descubierto. Entonces este cultivo, además de estar usando el suelo en épocas que no se usa, mejora el suelo, reduce la cantidad de insumos, aporta biomasa, y bueno, esta estrategia que desarrollamos con el INTI, de hacer un calculador de huella, permite validar ese cálculo con un protocolo que se llama 2BS-BS, un protocolo europeo, y le permite a Bayer ofrecer a los productores y a las empresas esta herramienta, el calculador, para medir la huella, para reportar y eventualmente certificar, generando valor agregado ambiental y abriendo nuevos mercados. Clarísimo, Rodolfo. ¿Y cómo funciona ese calculador que desarrollaron y qué lo diferencia de otras herramientas parecidas o similares? Bien, este calculador, como todas las herramientas que desarrollamos entre el INTA y el INTI, está basado en un método que se llama análisis de ciclo de vida, porque toma todo lo que ocurre desde que se generan los insumos para la producción a campo hasta que sale directamente el biocombustible para ser vendido con un surtidor. Eso se hace de acuerdo a las normas 14067, a las normas del IPCC del año 2019, que fue la última actualización, y este protocolo que te contaba antes, el 2BS-BS, que permite una certificación internacional. Entonces, este calculador lo que hace es determinar las emisiones, determina el secuestro de carbono en el suelo, y finalmente el resultado de esa ecuación es la huella de carbono. En este sentido, estamos siguiendo un lote en un campo, un lote grande, digamos, de la familia Bigatón, como contabas antes, que tiene condiciones ideales para este cultivo, y ese cultivo ya está en la última etapa, ya está cerca de la cosecha, porque requiere aplicar un desecante una semana antes, y la semana que viene ya se va a estar cosechando, y bueno, esta familia está muy involucrada con este cultivo. Inclusive están adaptando la cosechadora que ellos tienen con una zaranda fija que permite hacer una cosecha más eficiente, sin pérdidas de este grano que bueno, es más chico que otros cultivos, que otros granos. Vos recién nos comentabas que iba a ser certificable bajo el esquema 2BS-BS. ¿Qué significa esto? ¿Qué oportunidades abre qué oportunidades le abre al productor argentino?
Bueno, están todas las posibilidades, digamos, de poder exportar, ¿no? Entonces, este protocolo está de acuerdo a las normas de la Comisión Europea. Hay unas directivas para los combustibles sostenibles o de origen biológico, los biocombustibles. Están las normas RED, RED 2 y RED 3, ¿no? Entonces, hay una serie de requisitos con respecto a la trazabilidad, a la transparencia y a la verificabilidad verificabilidad de los datos para poder acceder a mercados internacionales, con lo cual las casi cerca de 100.000 hectáreas que se están sembrando este año en Argentina pueden ser exportadas a Europa como producto procesado como biocombustible, que va a formar parte de combustible de aviación, ¿no? Lo que se llama el Sustainable Aviation Fuel, o SAF. Entonces le da la oportunidad a la Argentina de entrar a un mercado nicho que es el de este biocombustible para los aviones. Por supuesto, no va a reemplazar al 100%, pero la aviación es uno de los que más aporta en cuanto a huella de carbono y se espera que poco a poco se vaya haciendo un reemplazo gradual de los combustibles fósiles. Clarísimo, Rodolfo. Acá tiene una Tato. Rodolfo, te hago una pregunta. Este sistema que vos nos contás tiene distintos actores. El productor, quizás algún acopiador, estas empresas que promueven la siembra de este cultivo, las empresas de aviación. ¿Alguno de estos actores tiene oportunidad en el mercado de bonos de carbono por incorporar o reemplazar estos combustibles? Bueno, es una buena pregunta. Gracias, Tato, por tu pregunta. Cuando hablamos de huella de carbono, usualmente uno de los requisitos que hay, no es usualmente, siempre, el requisito que hay es que no haya doble contabilidad. Entonces, cuando vos contabilizás el carbono secuestrado para un producto, como en este caso sería la camelina, no lo podés considerar para otro producto que está a nivel del predio, del lote, que sería la huella de carbono corporativa o los créditos de carbono. Entonces, o lo contabilizás para una cosa o lo contabilizás para la otra. En un sistema transparente, trazable, no podrías contabilizarlo para ambos. Con lo cual, nosotros que ya hicimos una prueba de este calculador en el campo de Bigatón, si bien es cierto, el protocolo 2BS te pide que por lo menos tengas 3 años de datos para poder decir si secuestraste o no, nosotros tomando datos de un solo año, podríamos llegar a decir que una tonelada de camelina está secuestrando aproximadamente 100 kilos de dióxido de carbono por año, por tonelada producida. Ahora, para que yo pueda realmente verificar que eso es así, no de otra forma, necesitaría datos de 3 años. Y entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, si yo uso esta información de secuestro para que vaya vinculada al producto que sale del campo, no la puedo usar esa información para decir que la voy a comercializar como bonos o créditos de carbono. Clarísimo, Rodolfo. ¿Y qué rol, Rodolfo, qué rol cumple la camelina en estos sistemas agrícolas actuales y qué ventajas ofrece como cultivo de servicio o de cobertura en términos de sustentabilidad? Bueno, la camelina como cultivo tiene varias ventajas, ¿no? Tiene un bajo requerimiento hídrico, es decir, con 120 milímetros durante el invierno se arregla para producir bien, es tolerante a las heladas, cubre muy bien el suelo porque compite con las malezas de invierno, se puede sembrar con una sembradora convencional, reemplaza el barbecho químico en el sentido de que hace un control natural de las malezas, intensifica la rotación, o sea, puede hablarse de agricultura regenerativa de alguna forma, genera ingresos al productor en momentos durante el invierno en el cual suele estar improductivo el lote. Entonces, como hay menos uso de insumos, hay mayor aporte de materia seca, materia orgánica, eso permite reducir la huella de carbono, permite hacer una eficiencia del uso del agua, aporta biomasa de calidad, que sería el grano para producir estos biocombustibles. Entonces tiene, desde el punto de vista del método de análisis del ciclo de vida, tiene un perfil muy favorable en lo ambiental y permite avanzar a una agricultura circular y baja en emisiones. Una de las cosas que me quedó por decirle recién a Tato, responderle, es que no hay acopiadores en este esquema, en esta cadena de valor, sino que el producto va directamente del campo al puerto de la empresa Luis Dreyfus, Timbúes, cerca de Rosario. Porque son producciones bajo contrato, bajo convenio, entonces es la propia empresa la que provee
sin cargo la semilla y después es la única que recibe esa semilla en puerto. Entonces hay un sistema de producción con entrega asegurada. Y el precio también está asegurado porque sobre la pizarra de soja ellos dan un premium de $50. Y también hay un premio por cantidad producida. Y hay varios incentivos, como renta. Bueno, también no olvidarse que mejora la salud del suelo. ¿Qué más? Permite reducir el uso de insumos, sobre todo los herbicidas. Y bueno, genera este producto que es valioso, que hay una cadena, que es la de la aviación, que lo hace que sea muy valioso como algo que se busca, que hay mucha demanda. Rodolfo, y pensando en la campaña que viene, habida cuenta que es un cultivo de invierno, ¿es una oferta abierta a los productores que quieran sumarse a la propuesta? ¿O tiene un cupo muy definido? No, hay propuestas comerciales concretas, que bueno, no pasan por el INTA, por supuesto. Son propuestas comerciales que van a través de, ya sea Bayer, ya sea Louis Dreyfus o Camelina Company. Entonces, bueno, yo he encontrado información solamente googleando, y si no, por supuesto, pueden contactarnos en el INTA y le podemos... Genial, vos sabés, Rodolfo, que nos siguen muchos productores innovadores que les gusta hacer punta de lanza en algunas cosas, así que tenemos una comunidad joven en el agro cordobés que seguramente va a mirar con atención esta noticia que le estás trayendo. Los productores millennials, los nuevos productores, están queriendo dar una mano al ambiente y están queriendo adoptar el paradigma de la agricultura regenerativa y reducir la carga de insumos al campo. Rodolfo, la última, porque estamos cortos de tiempo. Bueno, contabas que esta actividad se desarrolla en el marco del convenio que tiene INTA con el programa Pro Carbono de Bayer que contempla el desarrollo de la herramienta de huella de carbono en 8 cultivos estratégicos. La camelina es una, ¿nos podés comentar cuáles son los otros? Sí, cómo no. El maíz y la soja, que ya lo tenemos ya terminado, finalizado. La empresa Bayer está en proceso de llevar toda esta información a una plataforma que tienen ellos, que después la vinculan con datos de campo que también tienen otro sistema de toma de datos de agricultura de precisión. Entonces ya van tomando directamente la carga y todo lo que sea la gestión del lote y lo toman como toma de datos, valga la redundancia, para el cálculo de huella de carbono. Los otros cultivos son el trigo, que ya tenemos experiencia con el programa argentino Carbono Neutro, la cebada, lo mismo también, en su momento hicimos el desarrollo de la cadena hasta llegar a la cerveza. Después el algodón, en el cual ya hemos trabajado en su momento hasta llegar a un par de jeans, en este caso solamente vamos a llegar a la fibra en bruto. Después, o sea que ya tenemos experiencia también en eso. El maní, que venimos de trabajar estos últimos 2 años en declaración ambiental de productos de 3 importantes empresas maniceras, una de las cuales, presentamos en la jornada de maní, y la otra salió publicada el día de ayer en La Voz del Interior. Y después, ¿qué más nos queda? Girasol. Sería el otro cultivo pendiente también de hacer la huella. Bueno, Rodolfo, completísimo. Te agradecemos mucho, sobre todo por la predisposición, el tiempo y bueno, llenarnos de conocimientos sobre este cultivo. Yo por lo menos lo conocí el otro día que fuimos al lote, fuimos al campo de Ezequiel y la verdad que muy lindo, muy lindo escucharte, aprender y llenarse de conocimiento. Es importante el rol que tenemos desde el INTA en acompañar estos procesos de innovación, donde muchas veces no se trata, digamos, de algo que sea realmente un invento, sino que es, de alguna forma, la adopción de cultivos ya existentes que se le dan nuevos usos y, sobre todo, una nueva mirada, ¿no? Esta mirada ambiental, que evidentemente es algo que llegó para quedarse. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la entrevista, un gusto como siempre y poder colaborar con el programa. Así escuchamos a Rodolfo Bongiovanni, especialista de INTA Manfredi, especialista en análisis de ciclo de vida y huellas ambientales, contando un poco sobre esto, sobre la medición de huella de carbono en camelina. Búscanos en Facebook, Una Vuelta por el INTA. Visita nuestros canales de YouTube, INTA Manfredi, INTA Marco Juárez. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media.
Cuarto y último bloque de Una Vuelta por el INTA. En la previa del programa contábamos que uno de los temas iba a ser la columna de alarma de plagas del INTA Marcos Juárez. Para eso estuvimos hablando, nuestros compañeros de allá nos contactaron con Emilia Balbi, que nos va a hacer un poco una radiografía de las plagas de este mes. La escuchamos. Los monitoreos que hacemos de trampas de luz para lepidópteros, que esta es la estación en donde comienza, digamos, las primeras generaciones de lepidópteros a desarrollar sus poblaciones, generalmente no sobre los cultivos en los cuales después nosotros los monitoreamos y relevamos, pero sino en cultivos que les sirven como de fuente para iniciar esas poblaciones primaverales y después van a dar lugar a las generaciones estivales. Estamos observando que ya comenzaron los vuelos de oruga medidora, si bien conforme a la estación aún no hay picos de vuelo porque generalmente se dan más adelante, y también de lo que es gata peluda, la Spilosoma virginica, que es importante para el cultivo de soja, pero en estadios digamos anteriores es más importante para el cultivo por ahí de girasol, estas poblaciones iniciales. Después esas van a dar lugar a poblaciones que van a atacar luego el cultivo de soja en etapas posteriores, digamos, en cuanto al transcurso de las estaciones, en el verano principalmente. El monitoreo es clave. Nosotros hacemos este monitoreo, por ejemplo, en trampas de luz, que es un monitoreo más a largo plazo o progresivo en cuanto a cómo se da la dinámica de estos lepidópteros a campo, pero actualmente, particularmente en trigo, hubo una población muy abundante que la mayor, diría, de los últimos 10 años por lo menos, de lo que es hemípteros, las chinches, y gran cantidad de lotes fueron aplicados, pulverizados, controlados químicamente para estos hemípteros, que en realidad cobran mucho más relevancia para el cultivo de leguminosas, sobre todo la soja en esta región, por la superficie que abarca, y hacen una primera generación en trigo que generalmente pasa bastante desapercibida porque es una población que no es tan numerosa. Pero este año, y al venir de campañas anteriores de una población muy grande de chinches, digamos, en otoñal, digamos la última generación, esa generación otoñal que luego transcurre el invierno en estado adulto, sobreviviendo, fue muy abundante. Y si bien el invierno tuvo momentos de bajas temperaturas puntuales, no fue un invierno tan crudo como para bajar sustancialmente las poblaciones, por lo cual el remanente que quedó también fue bastante importante. Por eso se vio esta presencia muy marcada de chinches en trigo, que lo que hacen es alimentarse para comenzar a, digamos, iniciar su metabolismo primaveral y estival, que van a dar lugar a las generaciones futuras. Lo que se da, digamos, normalmente en la región central del país es que no alcanzan densidades poblacionales, las chinches en trigo, como para realizar aplicaciones. Sin embargo, este año sí alcanzaron densidades muy importantes y eso produce pérdida, digamos, retención en algunos casos, dependiendo, digamos, del estadio en donde la chinche pica la planta, inyecta las salivas tóxicas, y esa necrosis en el tejido produce deformaciones en la planta. Dependiendo cuándo es el momento en que pica la chinche, sí puede producir retención de espigas o deformación de espigas, o espigas vanas desde el punto en donde inyecta, digamos, el estilete, el aparato bucal, hacia la parte apical de la espiga. Este año sí hubo poblaciones muy importantes y por eso se realizaron los controles en gran parte de los lotes. Bueno, en cuanto al maíz, es una campaña en donde se sembró bastante temprano gran parte de la superficie por el cúmulo de agua que ocurrió, digamos, estas precipitaciones que se dieron durante la primavera, que fueron bastante abundantes en varias localidades, si bien no fue parejo, digamos, la distribución de lluvia. Hubo una coincidencia también con el tema de chinches en cuanto a chinches de los cuernos,
pero esta problemática de chinche de los cuernos en realidad no se da a veces tan generalizada como se puede dar otro tipo de plagas, por lo cual es fundamental el monitoreo del cultivo en la emergencia, durante la emergencia, y observar, aquellas plantas que puedan tener deformaciones por picaduras de chinches, y monitorear también la presencia de chinches en etapas iniciales, ¿no? En etapas de implantación. Y después, ya que el grupo en general de mípteros se ve favorecido, digamos, en este año en particular, el año pasado, y ese remanente, digamos, repercutió en este año, en esta campaña que va a venir ahora, que está comenzando, también en lo que es implantación de soja, puede ser afectada por la chinche diminuta, Nicius, que también afecta el cultivo de girasol en fructificación. Por lo cual, como verán, las polillas, lo que es orugas, defoliadoras, bolilleras, recién está comenzando, eso todavía hay que esperar a ver cómo evoluciona, pero todo lo que es complejo de míptero, todas las chinches que afectan los distintos cultivos, sí es algo a lo cual va a haber que prestarle atención y que hay que estar monitoreando a paso firme, digamos, esta campaña, porque las poblaciones son abundantes respecto a años anteriores. Así escuchábamos a Emilia Balbi, entomóloga de INTA Marcos Juárez. Fabri, mirá lo importante, ¿no? Para rescatar con nuestra audiencia. Emilia nos cuenta un montón de información que surge del monitoreo preventivo a nivel de trampas de luz, que van colectando los primeros insectos que aparecen a nivel de lote, y de esa forma uno puede pensar la evolución de la plaga. Y nosotros siempre hablamos del manejo integrado de plagas. ¿Qué es el manejo integrado de plagas? Empezar por la prevención y el monitoreo. Monitoreo en etapas previas en estas trampas de luz. Luego, cuando tenemos la alarma, ya empezar a revisar los lotes, porque revisar todos los lotes es una superficie vastísima. Las condiciones de temperatura no hacen que sea una tarea grata, vamos a ser muy claros con esto. Y cuando yo no monitoreo, no me queda otra que tirar al azar, ir a poner un insecticida al azar, que no es la práctica que desde INTA nosotros siempre proponemos. Proponemos este manejo integrado, monitorear en trampas, cuando hay una alerta, monitorear el lote, y solamente aplicamos cuando tenemos un índice que nos dice que ya estamos en el umbral económico de aplicación. Clarísimo, Tato. Bueno, se nos hizo medio tarde con el programa, me parece que estamos medio corto de hora, nos dice acá Lucas. Tengo algunos saludos de oyentes y damos los ganadores, ¿te parece, Tato? Dale. Buen día, amigos de Una Vuelta, participo por el vino, soy Fernando. Buenos días, como siempre, Jorge y Yoli desde Pilar, los saludan. Mira, yo les he entregado un premio a Jorge y a Yoli, les quiero mandar un saludo de una miel que han ganado en este ciclo. Vamos con los seguidores nuestros. Así es, les mando un gran abrazo. Buen domingo, equipo de Una Vuelta. Les comento que el domingo pasado compartí con mis hijos en Río Cuarto el almuerzo acompañado del vino Viña Tinta que me gané. Muy bien. Muy agradable el Malbec de Cruz del Eje. Toma. Bueno. Ahí va, vamos, Córdoba distinguiéndose por sus vinos. Así es. Bueno, Tato, el ganador del vino de este programa es una ganadora, es Carla Bonamino, con documento terminado en 053. Así que recordamos, Carla Bonamino, documento terminado en 053. Bueno, Tato, me gusta mandar siempre saludos a los hacedores de este programa, que son Lucas Cuevas, Lucas Viale, Virginia Cagliero, Andrés del Pino, y hoy que no están nuestros compañeros en la puesta en el aire, Mariano Britos, que no estuvo, pero le mandamos un gran abrazo acá a Luquitas Escarafía, que nos hizo el aguante, Soledad Winter, y acá quien les habla, Fabricio Taparello, y usted. Bueno, seamos auspiciosos y que las elecciones de hoy nos lleven a un mejor momento del país. Nos vemos, hasta el próximo domingo. Hasta aquí, Una Vuelta por el INTA.